Hola, amantes del misterio y la diversión. ¿Están listos para desenterrar los secretos de una de las noches más mágicas del año? Claro que sí. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir el verdadero origen de Halloween. Así que preparen sus calabazas y sus disfraces, porque esto se va a poner espeluznantemente interesante. Mucha gente piensa que Halloween es una tradición moderna de Estados Unidos, pero la verdad es mucho más antigua y misteriosa. Para encontrar sus raíces, tenemos que viajar más de 2000 años atrás, a las tierras de los celtas, un pueblo que habitaba lo que hoy conocemos como Irlanda, el Reino Unido y el norte de Francia. Para ellos, el 31 de octubre no era una noche de dulces y travesuras, sino el final del verano y de la cosecha. Celebraban un festival llamado Samhain, que se pronuncia Sobin. Esta palabra significaba literalmente el final del verano. El Samhain marcaba el inicio del oscuro y frío invierno, una época del año que a menudo se asociaba con la muerte. Los celtas creían que en la noche del 31 de octubre, la barrera entre el mundo de los vivos y el de los espíritus se volvía increíblemente delgada. Pensaban que los fantasmas de los difuntos regresaban a la tierra. Imagínense eso. No era solo una historia de miedo, era una creencia profunda y en sus relatos se decía que si un espíritu entraba en tu hogar, podía quedarse contigo hasta la primavera. Algunas familias dejaban comida en las puertas como ofrenda para apaciguarlos, un gesto que, con el tiempo, se convirtió en un antecedente del famoso truco o trato. La presencia de estos espíritus traía consigo tanto problemas como oportunidades. Por un lado, podían dañar las cosechas y causar problemas. Pero por otro, esta conexión con el más allá facilitaba las predicciones de los druidas, que eran los sacerdotes celtas. Para un pueblo que dependía totalmente de la naturaleza, saber qué les deparaba el largo invierno era crucial. Se dice que algunas familias recuerdan historias transmitidas por sus ancestros donde, en noches de Samhain, los druidas adivinaban el destino de la comunidad lanzando huesos al fuego y observando la forma en la que ardían. Para conmemorar el evento, los druidas construían enormes hogueras sagradas. La gente se reunía para quemar cultivos y animales como sacrificio a las deidades celtas. Durante la celebración, usaban disfraces, que generalmente consistían en cabezas y pieles de animales. ¿Por qué? Bueno, lo hacían para confundir a los espíritus y evitar ser reconocidos y poseídos por ellos. Una táctica bastante astuta. Los cronistas medievales que estudiaron estos ritos aseguraban que los pueblos enteros parecían un ejército de bestias caminando en la oscuridad, un espectáculo que para los forasteros resultaba aterrador pero para los celtas era una protección. Con el tiempo, el Imperio Romano conquistó la mayor parte del territorio celta. Durante los 400 años que gobernaron, dos de sus festivales se fusionaron con la celebración celta del Samhain. El primero era Feralia, un día a finales de octubre en el que los romanos conmemoraban el paso de los muertos. El segundo era un día para honrar a Pomona, la diosa romana de la fruta y los árboles, cuyo símbolo es la manzana. Esto probablemente explica por qué las manzanas acarameladas y el juego de morder la manzana se convirtieron en tradiciones de Halloween. Incluso hoy, en aldeas de Inglaterra, se habla de las ferias donde los niños juegan a sacar manzanas de un barril de agua como una forma de recordar la abundancia de la diosa Pomona. Siglos después, en el año 609, el Papa Bonifacio IV designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, un tiempo para honrar a santos y mártires. Se cree que la Iglesia intentaba reemplazar el festival pagano celta con una celebración cristiana relacionada. La celebración se llamaba también Alla Jols o Alla Yomas. Y la noche anterior, la noche del Samhain, comenzó a llamarse Alla Jols Eve, que con el tiempo se contrajo a Halloween. En diarios antiguos se registran sermones donde los sacerdotes advertían a sus feligreses sobre las costumbres paganizadas de la víspera, y algunos incluso decían que esas fiestas atraían al demonio. Sin embargo, la gente continuaba disfrazándose y encendiendo velas, fusionando poco a poco las creencias. Pero la historia no termina ahí. La versión de Halloween que conocemos hoy en día realmente comenzó a tomar forma en América. Con la llegada masiva de inmigrantes irlandeses en el siglo XIX, escapando de la hambruna de la papa, trajeron consigo sus tradiciones. Los periódicos de Boston y Nueva York en esa época describen cómo los barrios irlandeses celebraban con hogueras, desfiles y juegos de adivinación, sorprendiendo a los vecinos que pronto comenzaron a unirse. Al principio, estas celebraciones eran más comunes en las comunidades de inmigrantes, pero poco a poco, diferentes grupos étnicos europeos y los nativos americanos empezaron a mezclar sus propias tradiciones de otoño. Las primeras celebraciones incluían fiestas de juego, que eran eventos públicos para celebrar la cosecha. Los vecinos compartían historias de fantasmas,
adivinaban la fortuna, bailaban y cantaban. En algunos relatos publicados en revistas de la época, se decía que los jóvenes encendían linternas de nabo para guiar a los espíritus, una práctica que asustaba a los más pequeños pero que también llenaba las calles de luces misteriosas. A finales del siglo XIX, hubo un movimiento en Estados Unidos para hacer de Halloween una festividad más comunitaria y menos centrada en fantasmas y brujería. Los padres fueron alentados a quitar de las celebraciones cualquier cosa grotesca o aterradora. Como resultado, Halloween perdió gran parte de su tono supersticioso y religioso. Los periódicos de la época reportaban campañas escolares que invitaban a los niños a vestirse de ángeles, campesinos o personajes alegres en lugar de demonios y brujas, aunque en las calles muchos seguían optando por los disfraces oscuros. Para principios del siglo XX, las fiestas de Halloween para niños y adultos se convirtieron en la forma más común de celebrar. El enfoque se desplazó hacia los juegos, la comida de temporada y los disfraces festivos. Fue en esta época cuando el famoso truco o trato, o dulce o truco, comenzó a popularizarse. Era una forma económica para que toda una comunidad compartiera la celebración. En teoría, las familias podían evitar que les hicieran travesuras dándoles a los niños pequeños dulces. Así nació una nueva tradición estadounidense que ha perdurado durante décadas. Revistas juveniles de los años 30 ya incluían consejos sobre cómo decorar calabazas y preparar bolsas de caramelos caseros para recibir a los niños del vecindario. Hoy en día, Halloween es una fiesta gigantesca, especialmente en países como Estados Unidos, Canadá, Irlanda y el Reino Unido. Pero su popularidad se ha extendido por todo el mundo, desde México con su increíble Día de Muertos, que aunque es una celebración distinta comparte raíces temáticas, hasta Japón, donde los desfiles de disfraces en lugares como Shibuya son masivos. Cada lugar le da su toque único, adaptándolo a su cultura. En la televisión japonesa se han transmitido programas donde muestran la creatividad de los disfraces que van desde personajes de anime hasta criaturas góticas. En América Latina, algunos críticos culturales comentan en entrevistas radiales cómo Halloween convive con tradiciones propias y cómo los jóvenes se apropian de ella a través de fiestas y eventos en discotecas. Y hablemos de la comida, porque no hay fiesta sin un buen festín. Además de los dulces y las manzanas acarameladas, en Irlanda es tradicional el barmbrack, un pan de frutas donde se esconden objetos para predecir el futuro. Encontrar un anillo significa que te casarás pronto. En Estados Unidos, las tartas de calabaza y las semillas de calabaza tostadas son imprescindibles. En programas de cocina en televisión se suelen emitir especiales de Halloween mostrando recetas como cupcakes decorados con telarañas de chocolate o bebidas humeantes con hielo seco para simular pócimas mágicas. Una curiosidad divertida es que el tallado de calabazas, conocido como jack-o'-lanterns, también proviene de un mito irlandés sobre un hombre llamado Stingy Jack, Jack el tacaño, que engañó al diablo y fue condenado a vagar por la tierra con solo un carbón encendido dentro de un nabo ahuecado para iluminar su camino. Cuando los inmigrantes irlandeses llegaron a América, descubrieron que las calabazas eran mucho más fáciles de tallar que los nabos, y así nació un icono de Halloween. Periódicos del siglo XIX ya mostraban ilustraciones de niños sosteniendo linternas de calabaza, y a principios del XX algunas revistas de moda describían cómo tallar caras graciosas para quitar lo terrorífico a esta tradición. Muchos espectadores adoran la creatividad y el sentido de comunidad que trae Halloween. Es una noche para ser quien quieras, para decorar tu casa de forma espeluznante y compartir sustos y risas con amigos y familiares. Incluso los críticos culturales a menudo señalan que es una festividad que permite a la gente explorar de forma segura sus miedos sobre la muerte y lo desconocido. Artistas y cineastas se han inspirado en Halloween durante décadas, creando obras maestras del terror y la fantasía que ya son parte de nuestra cultura popular. El cine de Hollywood, por ejemplo, convirtió a Michael Myers y a Freddy Krueger en símbolos inseparables de esta noche, y revistas de crítica destacan que Halloween representa la perfecta mezcla entre horror y diversión. Recientemente, las noticias siempre cubren los eventos masivos de Halloween, desde los desfiles más grandes hasta consejos de seguridad para los niños que salen a pedir dulces, mostrando lo integrada que está esta fiesta en nuestra sociedad. Canales de televisión transmiten en vivo desde Salem, Massachusetts, considerada la capital de Halloween, donde miles de turistas se reúnen cada año. En diarios internacionales se publican reportajes sobre el impacto económico de la festividad, señalando que solo en Estados Unidos genera más de $10.000 millones en disfraces, dulces y decoraciones. Lo fascinante de Halloween es que, aunque nació de un ritual muy local, se ha transformado en un fenómeno global que atraviesa fronteras, culturas y generaciones. En países como Canadá y Estados Unidos, la tradición de truco o trato se ha convertido en una especie de rito de paso para los niños.
Hay quienes cuentan que su primera experiencia pidiendo dulces fue la noche más emocionante de su infancia. Padres en entrevistas televisivas recuerdan con cariño cómo corrían detrás de sus pequeños disfrazados de fantasmas, brujas o superhéroes, mientras las calles enteras parecían un carnaval de luces naranjas y risas. Los noticieros suelen dedicar segmentos especiales a Halloween mostrando tanto lo divertido como lo sorprendente. Desde reportajes de vecindarios que compiten por la mejor decoración de casa embrujada, hasta advertencias de seguridad para revisar los dulces antes de que los niños los coman. En un programa de radio en Nueva York, una oyente relataba cómo un vecino convirtió su jardín en un mini cementerio lleno de efectos especiales, lo que atrajo incluso a turistas curiosos. Ese tipo de historias son un ejemplo de cómo la creatividad se desborda en esta fecha. Pero no todo es fiesta moderna, Halloween sigue cargado de mitos y leyendas. Uno de los relatos más conocidos es el de la Dama Blanca, un espectro que supuestamente se aparece en carreteras solitarias durante la noche del 31 de octubre. En periódicos locales de Irlanda y Escocia todavía se publican anécdotas de conductores que aseguran haber visto a una mujer pidiendo ayuda y que, al mirar atrás, desaparecía sin dejar rastro. Estas leyendas se han convertido en parte del folclore y se mantienen vivas porque generan ese escalofrío perfecto que combina miedo y curiosidad. Japón merece mención aparte. Aunque no tiene relación con Samhain, Halloween ha conquistado sus calles de forma espectacular. Shibuya, en Tokio, es famoso por sus concentraciones de miles de personas disfrazadas, al punto que el gobierno local ha tenido que tomar medidas para controlar las multitudes. Programas de noticias internacionales han mostrado imágenes de zombies, vampiros y personajes de anime mezclados en un mar de gente que baila, canta y celebra toda la noche. Los críticos señalan que en Japón, más que los dulces, lo que triunfa es el desfile, la moda y la fotografía. Y si hablamos de creatividad, Hollywood ha sido uno de los principales responsables de alimentar la mitología de Halloween. Películas como Halloween, Hocus Pocus o El extraño mundo de Jack han moldeado la forma en que millones de personas imaginan esta fiesta. Periódicos especializados en cine publican cada octubre listas con las mejores películas para ver en estas fechas, y es común que cadenas de televisión organicen maratones de terror. En entrevistas, directores como John Carpenter han contado cómo su objetivo no era solo asustar, sino también capturar esa atmósfera única de misterio que envuelve la noche del 31. La música también ha jugado su papel. Canciones como Thriller, de Michael Jackson se convierten en himnos no oficiales cada octubre. Programas de radio vuelven a ponerla en rotación especial, y críticos musicales comentan que es una de las piezas que ayudó a cimentar Halloween como un evento cultural de masas. Incluso orquestas sinfónicas en ciudades como Londres o Los Ángeles ofrecen conciertos temáticos de terror, mezclando música clásica con bandas sonoras de películas icónicas. En cuanto a datos curiosos, pocos saben que el récord mundial de la calabaza más grande tallada como jack-o'-lantern fue en Estados Unidos y pesaba más de 900 kilos. El evento fue transmitido en televisión y miles de personas se reunieron solo para ver cómo lograban esculpir semejante monstruo naranja. En otro caso curioso, en Canadá se reportó que un pueblo entero decidió organizar un concurso de la calle más embrujada, atrayendo a turistas que buscaban experiencias auténticas de Halloween. Los críticos sociales han debatido mucho sobre la comercialización de esta fecha. Algunos opinan que se ha convertido en un negocio multimillonario que ha perdido su esencia espiritual. Pero otros defienden que, precisamente por su flexibilidad, Halloween ha sobrevivido y evolucionado. Un reportaje publicado en un periódico británico señalaba que las ventas de disfraces generan empleos, impulsan la economía local y, al mismo tiempo, fortalecen la creatividad artística de la comunidad. Al final, lo que queda claro es que Halloween no es solo una fiesta, es un espejo de la humanidad. Refleja nuestros miedos, nuestra necesidad de comunidad y nuestro deseo de jugar con lo desconocido. Es un momento para reírnos del miedo, para disfrazarnos de lo que no somos y para conectar con los demás en una atmósfera única. Así que la próxima vez que veas una calabaza iluminada o escuches risas infantiles detrás de una máscara, recuerda que lo que tienes frente a ti es más que una simple noche de dulces. Es el eco de miles de años de historia, creencias, adaptaciones y memorias que han dado forma a una tradición global. Halloween comenzó como un ritual para enfrentar el invierno y la muerte, y hoy se ha convertido en una celebración de creatividad, fantasía y comunidad. Tal vez eso sea lo más mágico de todo, como algo tan antiguo sigue vivo, reinventándose en cada generación. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al corazón de Halloween. Si te ha gustado el video, no olvides darle un buen like de Ultratumba, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo video. ¡Feliz y espeluznante Halloween!